¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición internacional de noticias de Chacra Televisión, con las cuales los estamos acompañando durante los fines de semana. Y el primer compacto informativo que les presentamos tiene que ver con la situación económica en el mundo, el impacto de la pandemia y cómo está desarrollándose la industria, por ejemplo, en Asia y en Europa. Autos alemanes en las carreteras chinas, una imagen cotidiana ya que la demanda en la República Popular es alta. Volkswagen, por ejemplo, vende ahora casi 1 de cada 2 vehículos en China. A pesar de esta historia de éxito, muchas empresas alemanas se quejan de estar en desventaja en China, por ejemplo, en la adjudicación de contratos públicos. Seguimos teniendo muchos ámbitos en los que no hay una verdadera igualdad de trato aquí y allá. Por eso tenemos que asegurarnos de que se desmantele la discriminación que aún existe, de que se creen derechos iguales para todas las empresas. Durante su encuentro con el primer ministro chino Li Keqiang, la canciller Merkel también abordó el tema más difícil, la situación de los derechos humanos en China. Hasta ahora siempre hemos conseguido hablar de estas cuestiones y espero que también podamos poner en marcha lo antes posible el diálogo sobre derechos humanos. Un tema sensible. La Unión Europea acusa a China de oprimir a la minoría musulmana uigur, pero lo que los críticos llaman campos de reeducación son escuelas de formación profesional, dice el gobierno chino. Otro tema espinoso. El viernes pasado, el Bundestag aprobó una ley sobre la seguridad de las tecnologías de la información. Hace más difícil que el fabricante chino de equipos móviles Huawei participe en el rentable despliegue de la red 5G en Alemania. China ha respondido que no piensa quedarse cruzada de brazos. Las tensiones pesan sobre las negociaciones. Sin embargo, ambas partes intentan encontrar posiciones en común. Por ejemplo, que los resultados en materia de protección del clima solo pueden lograrse en conjunto. Una aerolínea en apuros. La mayor parte de la flota de Lufthansa lleva meses parada, pero los aviones siguen costando dinero. Deben mantenerse mientras generan ingresos. Se dice que un avión parado es el cartel anunciador más caro del mundo. No genera ingresos y además cuesta. En el caso del arrendamiento con derecho a compra, hay que pagar la mensualidad correspondiente. La aerolínea más grande de Alemania reaccionó rápidamente ante la caída del número de pasajeros por el impacto de la pandemia. Se recurrió a una ayuda estatal para sufragar parte del salario del personal y se redujo la flota operativa, prescindiendo de modelos de más consumo como el Airbus A380. En lugar de basar su modelo en ejecutivos que compran billetes en business, Lufthansa ahora se orienta hacia el viajero turista. La situación no es mala porque Air Berlin ya no existe. Cóndor tiene problemas, con lo que hay menos operadores. Por otro lado, no debemos obviar que el escenario sigue siendo de enorme complejidad y los costes de Lufthansa son altos. La compañía no fue capaz de reducirlos para ganar en competitividad. A medida que aumenta el número de vacunados, Lufthansa puede empezar a vislumbrar el final del túnel. De pionero a productor para el mercado de masas, analistas observan con atención si Tesla está en disposición de dar ese salto. Las cifras son buenas. Con 180.000 autos vendidos en el primer trimestre del 2021, Tesla supera las previsiones. En la bolsa, las acciones cotizan alto pese a los últimos reveses. Con un valor de $700.000 millones, Tesla vale tanto como todos los fabricantes tradicionales juntos. Pero la batalla está lejos de acabar. Con enormes estrategias de expansión, el fabricante de autos eléctricos intenta aumentar sus ventas. La construcción de una fábrica en Shanghái ya da frutos. Tesla vende en China 1/3 de su producción y está invirtiendo miles de millones en la construcción de 2 factorías más, una en Alemania y otra en Texas. Ambas deberían ponerse en marcha este mismo año.
pero los fabricantes tradicionales recuperan terreno. En Europa, Volkswagen fue número 1 en venta de autos eléctricos el año pasado, seguido por el grupo Renault, Nissan, Mitsubishi. Tesla ocupó el tercer lugar. Algo más que daña la imagen de Tesla, los accidentes. En Texas todavía no se han aclarado las causas de un choque mortal. La revista Consumer Report apunta a deficiencias en el sistema de asistencia de conducción. El acuerdo del Brexit está sellado. El tratado comercial entre Bruselas y Londres recibió un amplio respaldo en el Parlamento Europeo, a pesar de que el Brexit ha dificultado las relaciones económicas entre la Unión Europea y el Reino Unido. Según una encuesta, 1 de cada 2 empresas de la Unión sufrió un descenso en las ventas y 1 de cada 6 decidió dejar de hacer negocios en el Reino Unido. Amazon ha sacado provecho a la pandemia. Respecto al mismo periodo del año pasado, en el primer trimestre la empresa triplicó sus beneficios, que ascendieron a $8.000 millones. La razón es el boom de las compras online. Otros gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Twitter o Apple también presentaban unos resultados trimestrales extraordinariamente buenos, superando las expectativas de los analistas. La Unión Europea demanda a la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca. La razón son los retrasos en los envíos de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Este trimestre la empresa prevé entregar solo 1/3 de las dosis prometidas. La Comisión Europea denuncia a la compañía por incumplimiento de contrato y por no ser capaz de garantizar las entregas. Spiwi Tembo se gana la vida vendiendo panes en las calles de Harare, Zimbabue. Su trabajo es ahora más difícil y arriesgado a causa de la pandemia. La vida es dura ahora. Apenas puedo alimentar a mi familia. Antes comíamos 3 veces al día, pero ahora comemos un poco en el almuerzo y otro poco más en la cena. Aquí la venta ambulante se prohibió hace un año a causa de la pandemia. Las restricciones han complicado la vida de la mayoría de los zimbabuenses, pues el 90% subsiste en el sector de la economía informal, como la venta callejera. A pesar de los riesgos, Spiwi no tiene más remedio que seguir adelante. Trata de evitar a los agentes y, cuando la sorprenden, les ofrece un soborno. Pero a veces esta vendedora ambulante, madre de 3 hijos, es arrestada y encarcelada. Cuando nos detiene, la policía confisca nuestra mercancía. Al final pagamos una multa para que nos liberen y luego volvemos a empezar desde cero. Kenneth Tauro solía vender ropa de segunda mano por cientos de dólares en los mercados de los suburbios. Ahora puede considerarse afortunado si gana $50 al día. Antes solíamos ganar dinero para comprar comida tras la venta de prendas de segunda mano. Ahora el reto es sobrevivir. Millones de zimbabuenses se han sumido en la pobreza a causa de la pandemia y los expertos temen que la mayoría tarde años en recuperarse. La segunda ciudad más grande de Portugal, Oporto, es el centro industrial del país. Critical Tech Works emplea allí a cientos de especialistas. La empresa lleva 3 años desarrollando software para el fabricante de coches alemán BMW. Para Jochen Kirschbaum, todos los caminos conducen a Portugal. Hace unos años Portugal hizo una muy buena inversión estratégica al decir, vamos a invertir mucho en el sector científico y en las carreras de informática de las universidades. Unas 160 empresas se instalaron en Portugal en los últimos años, atraídas por personal altamente calificado, recién formado. Así, surgieron más de 60.000 nuevos puestos de trabajo, la mayoría ocupados por portugueses como Carla Oliveira. Ella trabaja para Critical Tech Works. Terminé la universidad hace 10 años. En aquel entonces era muy difícil encontrar trabajo. Ahora se están abriendo verdaderas oportunidades en Portugal, para nosotros, los portugueses,
y para los extranjeros a los que les gusta el país. Para el ingeniero Nelson Pinto, Oporto es un lugar muy atractivo y se enorgullece de su trabajo. Es estupendo ver cómo nuestros colegas alemanes en 2 años ganaron confianza. Ven de lo que somos capaces aquí. Cada vez son más las empresas que aprecian ese talento. La suiza Barix desarrolla dispositivos de transmisión de audio en Aveiro, al sur de Oporto. Los ingenieros en Suiza son caros y si no se les paga bien, se van a los bancos o a Google, donde pagan aún mejor. Portugal ofrece buenas condiciones. El país se ha desarrollado muy positivamente, según la directora del Instituto Fraunhofer de Oporto. En Estados Unidos ya se han inoculado más de 200 millones de dosis y cerca de la mitad de la población ya ha sido vacunada con al menos una. Así, los ciudadanos estadounidenses tendrán más posibilidades de viajar a otros países, también a Europa. En relación con los viajes de Estados Unidos a Europa, sobre todo en verano, seguimos muy de cerca los avances de la vacunación en Estados Unidos. Queremos reactivar el tránsito transatlántico de pasajeros apenas sea posible hacerlo con seguridad. Volver a recibir a ciudadanos estadounidenses este verano sería un gran alivio para países de la Unión Europea como Grecia, que dependen del turismo. Habitualmente llegan del continente americano unas 500 millones de personas a Europa, donde el turismo representa un 10% de la economía. Cuando sea posible volver a viajar, por ejemplo con un pasaporte digital de vacunación, las playas europeas estarán listas para recibir a los turistas estadounidenses. Seguimos en esta continuidad informativa y nos metemos en el capítulo de información internacionales en este resumen de noticias. Los vinos de Chile y España se presentan como los mejores candidatos a rellenar el vacío dejado por los caldos australianos en China, víctimas de un desplome importador por la reciente imposición de aranceles de hasta el 218,4%. Se trata de gravámenes a 5 años, en vigor desde el pasado 28 de marzo, que suceden a otros temporales durante 5 meses que las autoridades chinas impusieron al vino embotellado australiano, mientras finalizaban una investigación por supuesta competencia desleal y venta a pérdida, justo cuando las relaciones entre Pekín y Canberra no atraviesan su mejor momento. El impacto de estas medidas empieza a dejarse notar, y según las estadísticas de la Administración Nacional de Aduanas de China en el primer trimestre del año, Chile ya ha superado a Australia tanto en volumen de exportación de vinos como en valor, ya que el país sudamericano es ahora el segundo en ambas categorías. Por su parte, para muchos importadores de vino español, esta es la oportunidad perfecta para crecer en el mercado chino, aunque reconocen que Chile está muy bien preparado. En China, el vino es un producto minoritario, y las cifras relativas a 2018 de la empresa de investigación de mercado Euromonitor Internacional muestran que supone un 10,3% del mercado de bebidas alcohólicas en el país asiático, donde la protagonista absoluta es la cerveza con un 81,6%. De ese 10,3% del total de vino consumido en China, el vino importado suma el 40%. Varias fuentes coinciden en que el consumidor chino lo percibe como un producto de lujo, que denota gustos occidentales, sofisticación y cuyo consumo es más frecuente en hoteles, restaurantes, cafeterías y karaokes. La eurozona vuelve a entrar en recesión. La causa, la lentitud de las campañas de vacunación que no ha permitido levantar las restricciones ligadas a la pandemia. El PIB se contrajo un 0,6% en los países del euro en el primer trimestre de 2021, tras haber caído un 0,7% en el trimestre precedente. El PIB de Estados Unidos, sin embargo, creció un 1,6% respecto al trimestre anterior. Portugal registra el peor dato con una contracción del 3,3%, seguido de Letonia y Alemania. En positivo las economías de Lituania, Bélgica y Francia. Respecto al desempleo, en marzo bajó una décima con respecto a febrero, tanto en el conjunto de la UE, donde fue del 7,3%, como en la eurozona, donde alcanzó un 8,1%. Respecto a marzo de 2020, el paro ha aumentado un punto porcentual en ambos casos.
Chile será el anfitrión de la Cumbre Global de Energías Limpias e Innovación más importante de 2021, convirtiéndose en el primer país sudamericano en liderar las reuniones ministeriales contempladas en la Clean Energy Ministerial CEM12 y la Mission Innovation Ministerial MI-6, informó el martes el Ministerio de Energía chileno. Estos foros se realizarán en una modalidad virtual entre el 31 de mayo y el 6 de junio y contarán con la participación de ministros, líderes globales y reconocidos expertos en materias de transformación energética e innovación, en la antesala de la celebración de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP26, en noviembre próximo. A pesar de las dificultades enormes que estamos enfrentando hoy por la pandemia y de los desafíos sociales y económicos que la pandemia nos ha impuesto, el cambio climático sigue avanzando, no ha parado durante la pandemia y es un enorme desafío que tenemos que abordar rápido. Esta generación es la generación que tiene que hacer los cambios que se necesitan para frenar este problema en beneficio sobre todo de las futuras generaciones. Llobet aseguró que en ambas instancias se abordarán 4 temas principales, que son los desafíos sociales, como la reducción de brechas tecnológicas y laborales. También se buscará incorporar a nuevos actores a la agenda de cambio climático y se trabajará para lograr una colaboración más estrecha con organizaciones de la sociedad civil, el sector público y privado, y el mundo académico y ligado a la innovación. Finalmente, se perseguirá en esta cumbre un mayor dinamismo y metas ambiciosas que invoquen la acción de los países, además de perseguir inversiones significativas que permitan agilizar los compromisos ambientales, como es para Chile la neutralidad de carbono en 2050. Y quédate con nosotros, seguinos a través de toda la plataforma de Medios Chakras. Nosotros vamos a estar regresando en cualquier momento con más información. En comunicación virtual con Fernando Vilelia, el director del programa de bioeconomías de la FAUBA, quien nos va a hablar sobre la situación actual de los biocombustibles, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, por supuesto, saludarlo, Fernando, muchas gracias por la comunicación y haremos un repaso de este tema. Bueno, muchas gracias, Mariela. Bueno, sí, efectivamente los biocombustibles son una forma de energía que en las últimas 3-4 décadas ha generado un montón de oportunidades a partir básicamente de una visión de los verdes alemanes, ¿no es cierto?, los cuales consiguen que en la Unión Europea aparezca un programa que involucra el corte de los combustibles en base a petróleo con biocombustibles, ¿no? Básicamente, inicialmente con el biodiesel, y eso fue permeando a distintos lugares, y Argentina, como primer exportador mundial de aceite de soja, rápidamente, hace 15 años, saca una normativa que se ajusta a los estándares europeos de este tipo de combustible, y entonces desarrolla una industria que, bueno, ahora en este momento está en un momento crucial, porque dentro de pocos días, menos de 3 semanas, se vence la ley que lo regula y todavía no hay un reemplazo de la misma. En ese contexto, entonces, una parte importante del aceite de Argentina se transforma en biodiesel y que ha ido a los mercados internacionales, inicialmente a Europa, después con un fuerte componente en los Estados Unidos, hubo algunos problemas y hoy nuevamente Europa pasa a ser el mercado importante. Otros biocombustibles importantes son el etanol, ¿no es cierto? En el caso de Brasil, por ejemplo, a partir de caña de azúcar, este país tiene un liderazgo importante a nivel mundial y ha construido una industria de biocombustibles muy potente, que ha generado transformaciones en la industria automotriz, donde todos los vehículos que se venden nafteros son lo que se llaman flex, son motores que pueden funcionar desde 0 a 100% etanol en las mezclas con nafta. Todos los vehículos que Argentina exporta a Brasil, exporta con motores flex, con esta tecnología. En los Estados Unidos, que es el otro gran productor de etanol, emplean casi el 40% de su producción de maíz, que es gigantesca, en la elaboración de etanol, ¿no? Ese etanol va a las mezclas con las naftas, tal como dijimos, y ha generado una transformación también en la ganadería vacuna.
porque una vez que se obtiene, a partir del maíz se obtiene el etanol, lo que queda es un porcentaje muy alto de la biomasa enriquecido en proteínas y muy apto para alimentación animal. Entonces, en el sistema de Estados Unidos, los grandes feedlots estaban en las zonas semiáridas, desplazadas algunos kilómetros de la zona, unos cuantos cientos de kilómetros de la zona productora de granos, y este fenómeno del etanol ha hecho que la transformación de maíz en etanol se hace en los territorios agrícolas y es costoso transportar esa burlanda, ese residuo que queda a partir de la elaboración hacia los feedlots que estaban tan lejos. Entonces, lo que ha habido es un reacomodamiento de la industria de la carne, acercando el engorde de ganado vacuno a las zonas agrícolas, ¿no? Así que hay múltiples situaciones. Todo lo que importa en términos internacionales es que la búsqueda es de generar una menor huella ambiental a partir de estos biocombustibles, que es fotosíntesis actual en contra de lo que pueden ser lo que es el petróleo, que es fotosíntesis de hace millones de años enterradas en el ambiente, que cuando lo usamos lo que hace libera gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, y bueno, eso en el acumulado del último siglo ha generado lo que se llama el cambio climático, ¿no? Un fenómeno de calentamiento del planeta con múltiples problemas generados a partir del mismo. Bueno, como bien usted lo decía, hay un avance muy fuerte de los biocombustibles, tanto en la Argentina como en el mundo, y me gustaría saber qué porcentaje aproximadamente de participación en el corte de nafta tiene en promedio, por ejemplo, en Estados Unidos o en parte de Europa, respecto de lo que tiene en Argentina. Bueno, en Argentina, inicialmente la norma de hace 15 años era 5% de biodiesel, 5% de etanol. Hoy estamos en el 12% en el caso de bioetanol, en las naftas, la mitad proveniente de caña de azúcar, la mitad proveniente de maíz, industria totalmente nueva esta del maíz, y en el caso del biodiesel estamos en torno del 10%. Eso es lo que marca la normativa, no siempre se cumple, bueno, hay problemas, pero bueno, sería ese el corte. En el caso de Brasil, que es un gran jugador, tal como mencioné, los cortes, en el caso de la nafta, están en un mínimo de en torno del 25%. Pero, tal como dije, hay surtidores que son de etanol puro, y entonces los vehículos estos flex pueden funcionar, por ejemplo, con alcohol, y uno cuando recorre las ciudades brasileñas se da cuenta que digamos, esto se percibe en el ambiente porque hay un olor a alcohol justamente en las grandes ciudades. En el caso de Estados Unidos es un corte semejante al nuestro, y en Europa hay normativas que han ido cambiando, inicialmente en valores relativamente bajos, y había un horizonte de 20% en los próximos años, ¿cierto? Esos son los formatos. Después hay múltiples situaciones de acuerdo a los países que vayamos viendo, en algunos casos y con fuentes distintas, ¿no es cierto? Si vamos al sudeste asiático, ese biodiesel que Argentina elabora a partir de soja, se elabora a partir de aceite de palma, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, que es un aceite más barato, o sea, la palma es esas palmeras que producen estos frutos a partir del cual se obtiene el aceite, que puede ser empleado como humano y que compite con el aceite de soja, o transformado en biodiesel, provienen de palmeras, ¿no? Que son plantas que no hay que plantar todos los años, que son perennes, y eso tiene una ventaja. La gran ventaja es que el avance de las palmeras ha sido a costo de la selva en esos lugares, y entonces hay ahí un problema ambiental de primer orden, que, bueno, en muchos casos termina siendo un argumento en contra del uso de estos productos. Entonces hay, digamos, un equilibrio que hay que mirar con cuidado. Argentina lo tiene bastante bien, pero a nivel internacional hay ciertas discusiones, especialmente cuando estamos hablando de
aceite de palma, o eventualmente, en el caso de Brasil, si la producción se hace a expensa del avance en el Amazonas, ¿no? No es su zona principal de producción, pero hay producción y eso está cuestionado en términos internacionales. Bueno, respecto puntualmente de Europa, cabe resaltar que ellos son pioneros en la mitigación del cambio climático y es por ello que tiene mucho sentido también que estén avanzando tan fuertemente en los biocombustibles y en este sistema de economía circular en México. Sí, así es, efectivamente. Bueno, esto es una característica que siempre se repite, ¿no? Los lugares donde el problema es mayor, por ejemplo, el problema ambiental en Europa es importante porque ellos han prácticamente desmontado. Europa era un gran bosque, generaron en los 50, 60 una industria muy potente pero muy contaminante, y entonces frente a esas situaciones aparecen respuestas que en el caso especial de Europa hay que sumarle un condimento que es su dependencia de los hidrocarburos de Rusia o de la Unión Soviética en su momento. Eso fue uno de los argumentos también en favor del biodiesel. Por un lado el tema ambiental, y ahí estaban los verdes haciendo esa presión, y por el otro lado una geopolítica de menor dependencia de Rusia hoy y la Unión Soviética en otro momento, ¿no? Entonces esos son argumentos importantes. Bueno, la misma situación de contaminación en Europa ha generado en su momento también una potencia en la agricultura orgánica, ¿no? Como una respuesta frente a lo mismo. O si vamos hoy a los Estados Unidos, que es el país que mayor consumo de carnes, si sumamos bovina, porcina y pollo, tiene en el mundo, el doble de la media global, aparecen estas hamburguesas a partir de vegetales, ¿no? Son respuestas que van ocurriendo en ambientes donde hay una sobremanifestación de algo y bueno, y lo que aparece es la respuesta frente a eso. Entonces, biocombustibles en europeos que tuvieron el liderazgo en su momento tienen que ver con estas lógicas que estamos mencionando. Bueno, Fernando, y por último me gustaría saber a nivel local y nacional, estamos muy prontos de que termine una ley que estaba vigente y se estaban esperando medidas respecto de una nueva ley, pero no hay determinaciones exactas respecto de este tema. ¿Qué cree que va a suceder? ¿Por qué es tan importante que se revise y se ejecute una nueva ley? Bueno, esta ley se está venciendo el 12 de mayo de este año, o sea, está faltando muy poco tiempo. Esa ley tenía algunos condimentos que han generado una industria, que hay más de 50 plantas de distinta naturaleza en el país, de distinto tamaño, ha generado desarrollo en distintos lugares, y que todo eso está en riesgo si no hay una prórroga de la que tenemos o una nueva que sea promotora. Lo que hay recién, hace 3-4 días, ingresó al Congreso una ley del oficialismo que verdaderamente cortaría el futuro de los biocombustibles, reduciría lo actual, el consumo actual al 5% en el caso del gasoil, limitaría a lo sumo al mismo valor actual del etanol, al 12%, pero con una posibilidad del gobierno de bajarlo 3 puntos, o sea, a expensas del maíz, con lo cual están destrozando la industria del etanol de maíz. Ahí, entonces, desde lo ambiental, desde el desarrollo regional, desde el agregado de valor, me parece que tener una ley de biocombustible que no solo tenga los valores que hoy se están usando, sino una pretensión de avanzar al estilo brasileño, a cortes, por ejemplo, en etanol mucho más amplios, sería lo más adecuado. Argentina sigue importando productos petroleros, o sea, lo que dejemos de usar de biodiesel va a ser mayores importaciones. El sistema energético petrolero está siendo subsidiado en Vaca Muerta, con varios miles de millones de dólares en los últimos años. Todo esto configura una situación donde, desde varios puntos de vista, parece cuestionable y parece solamente al servicio de las empresas petroleras la no prórroga o este perfil de proyecto si se aprobara. Muchísimas gracias, Fernando, por la comunicación y por supuesto estaremos
atentos a ver qué sucede con esta ley en la Argentina y continuar mirando hacia el mundo también. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo a toda la audiencia. Hacemos aquí una pausa, no se vayan, enseguida tenemos más información vinculada con las finanzas, la economía y la agroindustria en el mundo. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Dos informaciones donde la Argentina está insertada en las noticias internacionales que tienen que ver con una positiva, que es que a través del INVAP la Argentina comienza a exportar radares, desarrollo tecnológico y su exportación. Y por otro lado, el duro impacto de la pandemia en algunos negocios, como por ejemplo en lo que había sido un boom, que es el de las cervecerías artesanales. Bariloche es el principal destino turístico de la Patagonia Argentina, ahora afectado por el COVID-19. Pero de aquí también llegan buenas noticias. INVAP, empresa estatal modelo por la producción de alta tecnología y por sus cuentas ordenadas, comenzará a exportar radares. El primer destino, Nigeria. El gerente general de INVAP, Vicente Campeni, cuenta el secreto de su éxito. La propuesta siempre fue hacer del conocimiento un motor del desarrollo económico del país. Nuestros fundadores vieron que eso era una necesidad a nivel de lo que venía en los tiempos modernos y apostaron a una empresa que viviera de lo que vendía. INVAP, cuyo nombre deriva de Investigaciones Aplicadas, nació hace 45 años y pertenece a la provincia de Río Negro. Comenzó fabricando reactores nucleares para investigación científica y usos medicinales, como el que ahora produce para Holanda. También elabora satélites, desde su diseño hasta su prueba. El primer satélite de observación terrestre que acaba de lanzar Brasil tiene componentes de INVAP. La empresa cuenta con 1.350 empleados, como la ingeniera Joana Femia, que trabaja en un proyecto para India. Creer en que se puede es una de las cosas más importantes. Yo creo que eso existió en Argentina, fue una apuesta fuerte, porque un desarrollo siempre tiene muchos riesgos, uno puede conseguir las cosas afuera más fácil, pero hacerlas acá y de cero a veces es un riesgo que, como se ve, puede terminar en algo como lo que es INVAP. No es casual que INVAP haya nacido en Bariloche, donde científicos de la Comisión de Energía Atómica de Argentina desarrollaban investigación básica y habían estudiado en el Instituto Balseiro, que cada año elige 40 de los mejores alumnos de física e ingeniería del país para formarlos. El vínculo entre este instituto e INVAP continúa.
Muchos egresados del Instituto Balseiro trabajan en INVAP. El Balseiro es también una fuente de conocimiento para INVAP, porque INVAP no solo desarrolla con conocimiento producido dentro de la empresa, sino que se nutre de conocimiento de la sociedad argentina, y una de las fuentes importantes de ese conocimiento es el Balseiro. INVAP, mientras tanto, sigue desarrollando nuevos productos tecnológicos, desde prototipos de drones hasta turbinas eólicas. Hace 4 años estalló el boom de las cervecerías artesanales en Argentina y Vicente Smoris puso la suya, el taller. Muchas cerraron por la pandemia, pero el taller sobrevive facturando el 6% de lo normal. Por la segunda ola del COVID-19 en el otoño austral, bares y restaurantes de Buenos Aires solo pueden atender al aire libre y hasta las 7 de la tarde. Después únicamente pueden entregar a domicilio. Hemos comprado calefacciones para los espacios al aire libre. Estamos tratando de sacar algunos menús de oferta. Vamos a tener que tomar plata de los ahorros para mantener la plantilla del personal. Y esperamos que el gobierno nos dé algún tipo de ayuda. Tenemos 22 empleados, o sea, una mano de obra muy intensiva tiene la gastronomía. El gobierno argentino subvenciona con el equivalente a 157 euros cada salario que pagan empresas en crisis, y el mes pasado repartió una suma similar a familias de trabajadores desempleados e informales con hijos. Así compensa el efecto de las restricciones, que en Buenos Aires implican cierres de centros comerciales, ferias, salones de fiestas, gimnasios, teatros y salas de juego. Gerardo Ruggiero es empleado de un bingo de Quilmes, suburbio de Buenos Aires. El año pasado casi no trabajó, cobraba el 75% de su salario y debió complementarlo con otros trabajos. Uber, trabajo de obra, lo que había. Este año no podemos volver a tolerar la misma situación, estuvimos 10 meses sin trabajar, es una de las actividades más seguras en cuanto a protocolo. Gerardo no sabe cuánto cobrará en mayo, por eso empezó a ajustar gastos. El 5% de la compañía pasó a manos de fondos públicos. Recorte de telefonía, de cable, el seguro del auto, dejar de usar el auto y de empezar a ver qué se compra y qué no para comer, porque no sabemos con qué dinero contamos el mes que viene. Matías Sigot es plomero, pintor, albañil y electricista, actividades permitidas con protocolos de seguridad, pero cuya demanda ha caído por el temor de los clientes a que entren en sus casas trabajadores en tiempos de pandemia. Como una vez por día, básicamente, y vivo a infusiones. Así es. Durísimo. A veces cuando puedo pago las expensas y cuando puedo pago los... el alquiler lo pago siempre, porque sé que es un trabajador. Pero la luz, a veces vas eligiendo cuándo pagas uno, cuándo pagas el otro, así. Matías es una de las víctimas económicas de la segunda ola del COVID-19. Seguimos con más información, nos metemos en el plano internacional con este resumen de noticias. 5 ministros que nos reunimos en el marco del CAS, que es el Consejo Agropecuario del Sur, motivados en esta oportunidad, son reuniones ordinarias, pero que en esta oportunidad la dedicamos a un tema que nos tiene muy preocupados, que es el posicionamiento de la región frente a las necesidades que obviamente está siendo evidente la pandemia y lo que pueda producir el tiempo de post-pandemia en lo que se refieren a la alimentación de la humanidad, pero también con una visión de futuro, una humanidad en crecimiento que va a tener que ser alimentada en manera segura e inocua, es decir, con una dieta que evite muchos de los males que hoy la humanidad está sufriendo, como puede ser la obesidad o la mala nutrición. No solo se trata de cantidad, sino también de calidad.
y a la misma vez ser responsables en el uso del ambiente. Son los desafíos que el mundo de hoy o los tiempos de hoy nos implican, y que para una región como Sudamérica, que está llamada a ser, y hoy me atrevería a decir que ya lo es, la principal proveedora de alimentos para la humanidad, es de particular importancia coordinar los esfuerzos entre los países de la región para lograrlo. Y en este sentido, el CAS es un centro importante para la coordinación de todas estas acciones que pretenden, además, y en primera instancia, abarcar a todos los países de Latinoamérica. No solo a estos 5 países que nos reunimos ayer, sino a todos los países de Latinoamérica, en un mensaje claro de principios y de valores que definan quién somos y qué hacemos, para tener nuestra propia identidad y no que se nos adjudiquen definiciones y acciones que no nos corresponden. Y creo que la importancia que esta región del mundo tiene para asegurar la alimentación de la humanidad del futuro, y quizás en un inmediato post pandemia, justifican todos estos esfuerzos que están haciendo, y en esto queremos agradecer todo el soporte que estamos teniendo para poder lograrlo. La movilización viene dada por una serie de proyectos que hay para construir centrales eólicas en La Rioja, también algún parque grande fotovoltaico, y sin haber respetado la participación pública en la planificación de estas centrales. No se ha tenido en cuenta todos los valores ecológicos, naturales de la zona, ni el viñedo ni el olivar de los valles, con lo cual pues pensamos que es un atropello al mundo rural y a las formas de vida de la gente que está ahí viviendo sin habernos tenido en cuenta. Estar muy atentos a lo que haga la administración riojana. En el caso de la plataforma del Alto Cidacos tenemos mucho interés en hacer el seguimiento, porque no depende solo del gobierno de La Rioja, sino que también está implicado, y la última decisión la tiene el gobierno de España, porque es un parque eólico a caballo entre La Rioja y Soria. La posición no es muy clara, son bastante ambiguos, porque pues entendemos que tienen que tomar decisiones complicadas, están en una situación que puede ser complicada porque tienen que de alguna forma hacer caso de lo que diga Madrid, pero también tienen que escucharnos a los ciudadanos, y realmente nosotros estamos ejerciendo una presión social importante, pero además la vamos a seguir ejerciendo. Y si hay que ir a la Moncloa, pues iremos a la Moncloa. En estos últimos años hemos iniciado a probar una nueva tecnología, es una innovación tecnológica en cuanto a la forma de liberación del insecto estéril, que se llama técnica de adulto frío. Esto se empezó, hace 2 años, hace 2 campañas, fueron las primeras liberaciones de adulto frío en Mendoza, y el año pasado, en la última campaña, ya hubieron liberaciones en Patagonia, ¿no? Es una forma también de hacer un control preventivo en áreas libres. Esta innovación tecnológica de la liberación de adulto frío da más seguridades en cuanto a que esta cópula se efectúe y finalmente entonces se realiza el control, porque no va a haber descendencia, ¿no? En relación a la técnica del adulto frío, justamente tenemos el apoyo de la Agencia Internacional de Energía Atómica a través de un proyecto que se viene ejecutando a nivel regional en América, que es el RLA 5082, del cual participamos. Y con ese apoyo tenemos esta consultoría de un especialista mexicano del programa de mosca de los frutos de México, que tiene muchísima experiencia en el control de moscas, así que la idea es que este especialista en estos días esté analizando la forma en que estamos trabajando en Argentina y podamos detectar seguramente algunos puntos de mejora en esta nueva técnica. En relación a la técnica del insecto estéril bajo el sistema de adulto enfriado, Argentina tiene una experiencia incipiente. Este evento es para fortalecer
las actividades que se están llevando a cabo, darles a conocer la técnica del sistema de adulto enfriado bajo el sistema de empaque móvil, que es un nuevo esquema que se está utilizando en México y que tiene sus ventajas definitivamente, que viene a mejorar de alguna manera la utilización en áreas remotas, como es el caso de la Patagonia, que se pueden utilizar de una manera más eficaz y más sencilla. Y quiero resaltar también la cooperación, ¿no? Esto también, digamos, como parte de este trabajo que se está haciendo estos días con la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero también en lo regional están participando de manera virtual, obviamente, siempre, muchos países de COSABE, de la región COSABE, en donde tenemos un grupo de mosca de los frutos y donde el tema del control es un tema clave, como decía, para todos los países de la región. Entonces, digo, la palabra cooperación no es solo una palabra, sino que es una actividad básica para nuestros organismos. Un informe de la televisión alemana pone en dudas que Alemania haya sido realmente eficiente en su gestión de la pandemia, como se dijo en primer momento desde distintos lugares del mundo. Alemania es el motor económico de Europa, pero aquí, hasta hace muy poco, los nuevos contagios de COVID se comunicaban primero por fax. Aquí los primeros en vacunarse tuvieron que hacer decenas de llamadas antes de ser atendidos. Y también aquí las autoridades de una región alemana fueron incapaces de elaborar una lista con los nombres de los mayores de 80 años para ofrecerles la vacuna. Pidieron entonces ayuda a Correos, que en sus listas incompletas buscó nombres antiguos en desuso como Fritz o como Adolf para enviar a los mayores una oferta de vacunación. ¿Merece Alemania su fama de país eficiente? A mediados de 2020, cuando los contagios de COVID-19 empezaban a multiplicarse en todo el mundo, así estaban las cosas aquí en Alemania. Todo el mundo hablaba de Alemania como del país que había sabido contener el virus. Germany, by comparison. Germany, where hospitals are not yet overwhelmed. But the number of deaths in Germany has remained lower than many other countries. Pero luego, las cosas empezaron a cambiar. Alemania seguía confinada mientras Reino Unido e Israel recuperaban la normalidad. Alemania sufre un confinamiento u otro desde hace más de 6 meses. On Germany's intensive care wards, this is what the third wave looks like. Hospitals have been pleading with the government to tighten restrictions. Going on like this will destroy the economy, will destroy the people, and will cost lives. ¿Cómo llegó Alemania a esto? ¿Cómo un país con fama de ser tan eficaz y de tenerlo todo controlado perdió el control en la gestión de la pandemia? El problema número 1, la indecisión. Alemania redujo al principio los contagios actuando con rapidez. En marzo de 2020 las autoridades aplicaron restricciones, pero luego en otoño la segunda ola empezó a cobrar velocidad. Los críticos aseguran que las autoridades alemanas subestimaron el virus, para frustración de los expertos y el personal médico que llevaban meses pidiendo más restricciones. Und ich bin es ehrlich gesagt etwas leid. Wir haben den Sommer damit verschwendet, darüber zu diskutieren, wie gefährlich ist das eigentlich. Era ya noviembre cuando las autoridades actuaron e impusieron un confinamiento parcial. Weil wir auch den Bürgerinnen und Bürgern versprechen können, diese Maßnahmen sind befristet. Pero el confinamiento parcial fue solo parcialmente exitoso. No es solo que las medidas temporales aún están vigentes 7 meses después, sino que algunas se han ampliado. Todo para evitar un confinamiento realmente estricto que llevara a cerrar las fábricas del país. Mientras, ante el repunte de los contagios, la indecisión de los políticos era blanco de las críticas. Und in dem Moment, wo der Staat falsch, schlecht oder langsam handelt und es sterben deshalb Menschen, finde ich, ist der Begriff Staatsversagen durchaus gerechtfertigt.
Aquí la incapacidad de los políticos para aplicar en todo el país medidas uniformes se debe en parte al sistema de gobernación. Alemania es una república federal. La toma de decisiones no está centralizada en la Cancillería de Berlín. Cada uno de los 16 estados federados tiene su propio gobierno, que es la autoridad competente en política educativa y aplicación de la ley. Este sistema tiene su razón de ser. Alemania surgió de cientos de pequeños reinos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el federalismo quedó garantizado por ley para evitar una vuelta a la dictadura. Pero ese sistema también implica que en la lucha contra la pandemia cada estado federado puede decretar sus propias normas. En un intento de encontrar una línea común ha habido muchas reuniones entre la canciller Angela Merkel y los 16 jefes de los gobiernos regionales. Esas reuniones han durado horas. Se debatían detalles como, ¿abrimos las escuelas? ¿Y los peluqueros? ¿Ayudaría el toque de queda? Cada estado ha aplicado medidas diferentes para combatir el virus. En la población muchos se sienten confundidos y frustrados. Según una encuesta efectuada en abril, 4 de cada 5 alemanes están descontentos con la gestión de las autoridades. La pandemia ha puesto de manifiesto lo anticuada que está la burocracia en Alemania. Un ejemplo es todo lo que depende de esa burocracia. Es crucial que las autoridades registren los casos para romper cadenas de contagio. Pero en Alemania hay más de 400 departamentos públicos de salud encargados de ese seguimiento. A veces sus métodos son muy anticuados. They are still working mostly with pen, papers, telephone. They try to do contact tracing and it doesn't really work. Esto es un fax machine. Hasta hace muy poco Alemania transmitía los resultados de los test de COVID-19 por fax. Una tecnología que está a punto de cumplir 170 años. Imaginen un ejército de burócratas alemanes pasando a mano a sus computadoras los datos de los faxes. Esa era la realidad de los centros alemanes de salud hasta enero de 2021, cuando el ministro alemán de Sanidad hizo este anuncio. Seit dem 1.1. Erfolgen alle Meldungen der Labore an die Gesundheitsämter elektronisch, nicht mehr per Fax, sondern per Knopfdruck und direkt. Das ist erstens eine enorme Zeitersparnis und zweitens muss nicht mehr vom Fax dann noch per Hand, übrigens auch durchaus fehleranfällig, das dann ins System eingegeben werden. La burocracia dificultó el acceso a las vacunas. Pero incluso con vacunas disponibles ha sido difícil conseguir una cita. Al principio se enviaban las invitaciones por correo postal. Con la carta podían llamar o entrar en una página web y reservar una cita, pero las páginas y los centros de atención telefónica estaban colapsados. Y en algunas ocasiones las autoridades llegaron a cometer errores incomprensibles. En Baja Sajonia las autoridades fueron incapaces de elaborar una lista con los habitantes mayores de 80 años. Pidieron ayuda al servicio de correos que al no tener las listas completas envió las invitaciones a direcciones vinculadas a nombres anticuados como Fritz, Hans o Adolf. A pesar de todos los problemas, la campaña de vacunación en Alemania ahora sí ha ganado velocidad. El país ha recibido más vacunas que ya no se ponen solo en centros especiales, sino también en las consultas de los médicos. Además, se ha aprobado una ley que obliga a todos los estados federados a aplicar por igual una serie de medidas si los contagios superan cierto límite. Ahora, con el país en campaña para las elecciones generales de septiembre, todos los líderes políticos abogan por mejorar la gobernanza digital en un país con claras deficiencias burocráticas y tecnológicas. Son problemas que deberán ser abordados por la próxima generación de políticos alemanes si este país quiere recuperar su reputación de nación eficiente. Seguimos con más información, nos metemos en el plano internacional con este resumen de noticias. A pesar de un récord de ventas de 44.000 millones de euros en la Unión Europea, la última declaración de Amazon muestra que no tuvo que pagar ningún impuesto de sociedades en el bloque comunitario el año pasado. La empresa estadounidense informó de que las ventas aumentaron en 12.000 millones respecto a los 32.000 de 2019, pero alegó pérdidas por valor de 1.200 millones, lo que le permitió evitar pagar impuestos sobre los ingresos.
También se le han garantizado 56 millones en créditos fiscales para compensar cualquier pago de impuestos futuro en caso de que genere ganancias. Y curiosamente, con solo 5.000 empleados, su sede europea instalada en Luxemburgo registra un ingreso por trabajador de 8,4 millones de euros. Bruselas ha presionado a los Estados miembros que ofrecen lo que considera acuerdos tributarios injustos a compañías multinacionales. La Comisión Europea amenaza con exigir una reforma fiscal al respecto, como condición para recibir los fondos de recuperación por la pandemia. Mientras, Amazon sigue creciendo e instalará otro gran almacén en la ciudad francesa de Metz, prometiendo la creación de 1.000 empleos permanentes durante los próximos 3 años. Una ruta de la seda aérea entre China y Hungría es el proyecto acordado por el aeropuerto de Budapest y el operador del aeropuerto internacional de Chengdu, y que va a aumentar el tráfico de mercancías en miles de toneladas al año. Los 3 vuelos de carga directos que se realizaban cada semana se han incrementado a 5. Este tipo de aviones tienen una capacidad bastante grande, pueden mover 50, 100 o 150 toneladas de mercancías. Por lo tanto, esto supone en la práctica un aumento del número de vuelos en una media de 1,5 vuelos diario en el futuro, explica el responsable del departamento. El año pasado, el tráfico de carga total del aeropuerto de Budapest fue de alrededor de 140.000 toneladas y se espera que la ruta de la seda aérea añada 20 o 30.000 toneladas al año. Pero la mayoría de las mercancías que llegan de China a Hungría no se quedan en el país. De las mercancías chinas que nos llegaron en abril, el 80% no se quedaron en Hungría, sino que fueron a los países vecinos, por lo que ya tenemos ese papel regional. El acuerdo actual está en línea con la política pro-China del gobierno húngaro. De hecho, el gigante asiático financia la línea de ferrocarril Budapest-Belgrado. La Unión Europea, sin embargo, deja en stand-by su acuerdo de inversiones con China ante el cruce de sanciones por el trato a la población uigur en el país. Fundada hace tan solo 6 años, Pinduoduo irrumpió con fuerza en el panorama del comercio electrónico en China y ya ha superado a gigantes como Alibaba en algunas métricas en el país. If we can continue to improve user engagement and consumer experience, consumer will come to our platform more, and then they could buy more products on the platform. And that, in the long run, leads to sustainability and profitability. Su próximo objetivo es convertirse en la plataforma de productos agrícolas más grande del mundo. So through our efforts, we're doing a lot of digital inclusion, meaning that connecting farmers into the digital economy. Through our platform, now over 12 million farmers are selling directly to consumers. En 2020 situó su cifra de usuarios activos anuales en los 788,4 millones, por delante de los 779 millones de Alibaba. Es una primera victoria contra el gigante del comercio electrónico chino, que no obstante sigue por delante en otras métricas como los usuarios activos mensuales. Online shopping is no longer a boring, solitary experience between one shopper and one merchant. Now it can be interactive, it can be fun. Una de las claves de su éxito es la capacidad de ofrecer precios más bajos al dejar los productos en un punto de recogida en lugar de llevarlos a la casa del cliente, ya que la conocida como última milla del reparto supone hasta un 30% del coste logístico. La pandemia está pegando duro, sin duda alguna, en los sectores más pobres de la sociedad internacional. Se plantean algunos economistas si es necesario frente a esto y luego del COVID hacer reformas tributarias. El informe. Los gobiernos han aprobado paquetes de emergencia para hacer frente a la crisis económica que deja la COVID-19. Y sí, los costos de la pandemia son altos. Pero, ¿quién paga esta factura en América Latina? Los sistemas tributarios, como están ahora, favorecen en su gran mayoría a las élites y a las grandes empresas y sobrecargan a las familias más pobres y a las clases medias el mayor peso, en este caso, de la crisis. ¿Deberían los ricos pagar más impuestos? ¿Y son las reformas tributarias herramientas efectivas para afrontar la crisis? Veámoslo en contexto. Un estudio de la organización internacional Oxfam señala que América Latina es el epicentro de la crisis económica, pero paradójicamente la riqueza de los multimillonarios de la región ha crecido un 17%, mientras se estima que más de 50 millones de personas vivirán en la pobreza. ¿Pero qué tiene que ver esta concentración de la riqueza con la política fiscal de Latinoamérica?
Las reformas tributarias en América Latina en las últimas décadas se han enfocado más en gravar el consumo en las figuras, por ejemplo, del IVA en la mayoría de los países o el IGB en Perú, que lo que hacen es recaudar sobre el consumo de las familias, generalmente clase media emergente, que ha sido mucha, y la gente más pobre. A través de sistemas tributarios regresivos, que quiere decir donde todo el mundo paga lo mismo y el que tiene menos paga entonces más. Y los más ricos y los súper ricos pagan muy poco en comparación internacional y están aprovechándose de una infraestructura sin comportar. Y es que el 10% de las personas más ricas en Latinoamérica pagan impuestos de solo el 5,6% de sus ingresos y en algunos casos incluso del 1 al 3%. Los ingresos del Estado por impuestos al patrimonio corresponden al 1,8% del Producto Interno Bruto en la región, mientras que la OCDE, conformada por países como Alemania, Austria o Nueva Zelanda, corresponden al 8,3% del Producto Interno Bruto. En países como Bolivia y Argentina ya hay impuestos al patrimonio o a las grandes fortunas, mientras que Chile y México aún discuten la propuesta. Y en Colombia también hay un impuesto, aunque mínimo, al patrimonio. Pero el país está viviendo jornadas de intensas protestas que iniciaron, en parte, a un proyecto de reforma tributaria que finalmente se retiró. El gobierno pretendía recaudar fondos para la gestión de la crisis del coronavirus, pero el 73% del aporte iba a salir de las personas naturales y el resto de las empresas. Además, la propuesta incluía el aumento del IVA a la canasta básica familiar y a servicios básicos como luz y agua, impactando sobre todo a la clase media y a los sectores más pobres. Entonces, ¿reformas tributarias sí o no? Toda reforma tributaria debe tener primero una base de discusión y de legitimidad con la sociedad civil. Quienes son más afectadas son las familias, pero también aquellas entidades y núcleos económicos que dinamizan la economía. Y estamos hablando particularmente en América Latina de las pequeñas y las medianas empresas. No solamente es una cuestión de poner un nuevo sistema tributario, sino también un sistema de eliminar la fuga de capitales que podemos observar muchísimo en América Latina. Reforma tributaria sí, pero a partir de lo que llamamos la progresividad de la reforma. Quienes más tienen pagan más y clases medias, sobre todo las más empobrecidas y las más golpeadas por la crisis, más bien tener instrumentos de exoneración tributaria. Eso quiere decir que, por ejemplo, se les baje el consumo de la canasta básica. Los economistas afirman que también es necesario cuestionar en qué se está gastando el dinero de los paquetes de emergencia. En darle crédito a las pequeñas empresas, en rescatar a empresas grandes, en los desempleados, en los informales o en los bancos. Pero ¿qué dicen los que se oponen a un impuesto a la riqueza? Class warfare taxes on rich people will be a recipe for disaster in Latin America because those people will move or their money will move. Es una buena idea, pero muchos de aquellos que van a tener que pagar ese impuesto van a pensarlo varias veces si van a ahorrar en el país. No es la escasez de recursos que piensan muchos economistas que es el problema o el desafío más grande de América Latina, sino es más bien la mal distribución de los recursos. Mucha gente tiene muy poco y muy poca gente tiene demasiado. Y es que para los que defienden la necesidad de gravar la riqueza, esto no es una cuestión de asistencialismo o solidaridad, sino de responsabilidad tributaria por parte de los que más tienen en un continente altamente afectado no solamente por el coronavirus, sino también por la desigualdad. Gracias, como siempre, por habernos acompañado en esta que es la edición internacional de Chakra TV Noticias. Hasta cualquier instante.